Esta mañana yo quiero compartir una enseñanza que lleva por cierto mensaje, pero es una enseñanza muy importante para todo creyente. Quiero hablar de la naturaleza humana, un poquito, no voy a dar definiciones, y de la naturaleza divina, porque la naturaleza humana rige nuestras vidas. Cuando nacemos, traemos toda la genética de nuestros padres. Toda la información que tienen mi madre y mi padre se fundieron y dieron forma a mi vida, a mi cuerpo, a mi físico. Yo creo que hasta los tics nerviosos también los tengo. La naturaleza humana es lo que somos. Somos humanos. Es muy importante porque no somos humanos, pero tenemos comunión con, deberíamos tener todos comunión con Dios, pero Dios, que es Dios, los humanos, Dios no es humano. Él tiene una naturaleza divina como Dios. ¿Y qué es la naturaleza divina? Pues la naturaleza divina es todo lo que hace que Dios sea Dios, que lo hace diferente de cualquier otro ser vivo. Solo Dios tiene naturaleza divina. Ahora, el Dios que conocemos nosotros bíblico son tres personas: el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas que tienen la naturaleza divina porque son Dios, no son humanos. Así que yo tengo como humano, necesito, aunque no conozcan a Dios, mucha gente dice claramente: necesito la ayuda de Dios. Creo en Dios, no lo conozco, no lo entiendo, como sea. Hay gente que no conoce a Dios, pero tiene conciencia de Dios. ¿Y cómo comunicarse un ser humano que tiene una naturaleza humana, muy humano, olemos a humanidad, con un Dios que no es humano, pero que es una persona, que es diferente a mí? Y es importante entenderlo porque la naturaleza humana define lo que somos. Tengo aquí algunas definiciones que escribí, ideas. No son definiciones exactas, son ideas que escribí acerca de la naturaleza humana. Qué bueno, va a estar allá. La naturaleza humana, en resumen, naturaleza humana es lo que hace que los humanos sean lo que son en esencia, tanto en su biología, ahorita lo explico, como en su mente, como en su moralidad. Moral, es un ser moral, y en la vida en sociedad. La naturaleza humana me hizo hombre, a unas personas los hizo mujeres, pero somos humanos diferentes a los animales, que también son seres vivos. Pero ¿qué es lo que hace que yo sea humano? Usted sea humano. Primero, tu biología. Yo no estoy de acuerdo, y la Biblia no está de acuerdo con la evolución de que descendemos de los simios. Los simios siempre han sido simios y serán simios toda la existencia. Y el ser humano fue hecho a imagen de Dios, y somos personas desde el primero hasta el último que se muera. Nuestro físico es de ser humano. No nos parecemos mucho. Hay unas cosas que platicamos mi esposa y yo: ¿cómo es posible que Dios haya hecho tantos millones, miles de millones de personas y casi todos diferentes? Unos somos bonitos, otros no. Bueno, eso lo dijo un amigo mío, no, yo no lo dije. Tenemos una biología de ser humano. Tenemos una mente, pensamos, razonamos, tenemos capacidad de razonar. Eso nos difiere de otros seres vivos. Razonar es ser creativo, como Dios. Podemos crear, por eso tenemos máquinas, por eso tenemos toda la ciencia que se ha desarrollado.
Nos hace diferentes. El caballo siempre estará caminando igual que siempre, toda la eternidad. Y el ser humano puede volar, puede viajar en barco, en avión, ir a las estrellas, hacer máquinas. Somos creativos, tenemos una mente que nos identifica como seres humanos. Tenemos moralidad, tenemos el toque de Dios para ser morales. La moral implica, es elegible. La moral es conocer, se lo dijo el diablo a Eva: el día que comas de este fruto vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y así es, tenemos la capacidad para discernir entre el bien y el mal y elegir entre el bien y el mal. Gente decide ser delincuente, lo decidió. Gente decide ser buena persona, altruista, ayudar a la gente, cuerpos de rescate, gente que ayuda, gente que mata, que secuestra. Cada quien elige. La moral tiene dos puntos. La naturaleza humana nos permite elegir. Ahora, para nosotros, bueno, yo no digo que lo malo es moral. Podemos elegir. Lo moral es lo limpio, lo justo, lo recto. Algunas personas deciden: no, yo quiero hacer lo malo. Me quiso asaltar un delincuente joven, y cuando me asaltó yo le dije: ¿sabes que Cristo te ama? Y se quedó así. Dijo: es que yo elegí este camino. Yo elegí este camino. Y se fue. Y en la vida en sociedad, en la sociedad tenemos que tener respetos, tenemos que tener límites. Cuando alguien se brinca los límites, decimos: es un abusivo. O decimos: es inhumano lo que hace. No es humano. Cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata a sus empleados, cómo trata a la gente, es inhumano ver cuerpos destrozados. Ayer fue el día de los desaparecidos. ¿Cuántos miles de personas han sido desaparecidas y las familias destruidas? Porque gente mala decidió no ser moral, ser inmoral, irse por lo malo. Fueron sus decisiones y van a pagar por ello. Está escrito en la palabra que cada quien va a dar cuenta a Dios de todo lo que hizo, pensó y actuó y habló. La naturaleza humana es lo que somos. Nuestras pasiones. El apóstol Pablo le llama la carne. Nuestras pasiones son parte de la naturaleza. El orgullo, la envidia, el odio, el rencor, la codicia, el egoísmo, la soberbia. Son las pasiones humanas, están en mi naturaleza. Yo puedo ser tan soberbio, tan orgulloso, tan enojón, tan peleonero como yo quiera ser. Es la naturaleza humana. En tu cuerpo están luchando las pasiones, la moral. Humanos es lo que somos. Y a través de la humanidad, los humanos siempre nos hemos comportado igual. Robos, homicidios, asesinatos, gente buena, gente que construye, gente que edifica, gente mala. Es nuestra naturaleza. En cambio, Dios, que no es carne, que no es criatura, que es el creador, que es espíritu, tiene otra naturaleza. Dios es omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, omnipotente, omnisciente, es santo, es misericordioso, es amor, es justicia, es verdad, es vida, es todo eso Él es. Y choca con nuestra naturaleza.
La naturaleza del hombre, ustedes lo saben, no estoy diciendo nada nuevo. La naturaleza del hombre es tendiente a la corrupción, tiende a la degeneración, tendemos a lo malo, al pecado. Estamos atraídos. Dios es santo, Él tiende a la santidad, al amor, a la misericordia, a la justicia. Por eso muchos hombres dicen: yo no quiero nada con Dios. ¿Por qué? Porque no le entiendo. Yo no puedo ser como Dios quiere que yo sea. Jesús de Nazaret tuvo las dos naturalezas. ¿Cómo fue eso? Pues Él era Dios. La Escritura dice claramente que antes que Él viniera a la tierra, Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. En Él estaba la vida. Él es el creador. Jesús es el creador de todo lo que existe. Pero por el amor que tuvo a la humanidad para salvar a los pecadores, tomó la decisión de venir y tomar un cuerpo humano, la naturaleza humana, sin dejar la naturaleza divina. Jesús siempre fue Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Es absurdo pensar que alguna vez Dios dejó de ser Dios. Dios ha sido Dios siempre. Es imposible, ¿eh? Pero fíjese lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2. Se nos exhorta a ser humildes como Jesús. Pero hay una revelación maravillosa. Fíjese lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo ¿qué? Semejante a los hombres. Él se despojó, Él estaba en su gloria. Por eso cuando va a morir, en el capítulo 17 de Juan, Jesús dice: Padre, ya he terminado mi trabajo, ahora sí quiero volver a la gloria, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Pero Él decidió humillarse y tomar forma de siervo, un cuerpo de hombre. Así que tomó la naturaleza ¿qué? Humana. Pero Él era divino. Dice, sigo leyendo: más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Hasta dónde? Haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte infame, vergonzosa, muerte de cruz. Dice: tengan ustedes el mismo sentir de Jesús. Es la exhortación. Pero en esa exhortación se lo está diciendo: Jesús es Dios. Y no se aferró a estar en su trono, decir: no, pues que se mueran los malos, yo aquí estoy bien, bien cómodo. Dijo: no. Dejó todo su gloria, literalmente dejó su gloria para venir a humillarse y tomar la naturaleza humana. Entonces los hombres que no creían en Él veían al hombre, veían la naturaleza humana. Pero los que Dios les abrió el entendimiento y reconocieron que era el Hijo de Dios, vieron la naturaleza divina. Pedro dijo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Otro dijo: apártate de mí, que soy pecador. Nicodemo dijo: sí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Jesús decía: si no me crean mi palabra, vean mis obras. Pero si Dios no te abre el entendimiento, lo vieron a Él como un enemigo político y religioso, y dijeron: vamos a matarlo. ¿Se está llevando el pueblo? Así que algunos vieron en Jesús la naturaleza humana y otros vieron en Jesús la naturaleza
Y los que vieron la naturaleza divina en Jesús, ¿qué hicieron? Se hincaron delante de Él. Mi Señor y mi Dios. Cuando murió Jesús, ¿qué murió? Cuando murió Jesús, ¿qué murió? ¿La naturaleza qué? Humana, el cuerpo. Pero el divino se fue a su gloria como estaba antes de la creación del mundo. Y es muy interesante que el apóstol Pedro nos escribe algo maravilloso. Dice que Dios a los que creen en Jesús los hace partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué dije? Que a los que creen en Jesús, Dios ¿qué? Les permite ¿qué? Participar. ¿De qué? De su naturaleza divina. No nos hace dioses. Pero vamos a ver cómo es que nos hace participar de esa su naturaleza. Por eso dice la Biblia que nos hace hijos de Dios, nos adopta hijos de Dios y pone algo de Dios en nuestro ser. Así que los que creemos en Jesús y rendimos nuestra vida a Él, tenemos la naturaleza humana que nos arrastra, pero también tenemos una parte de la naturaleza de Dios que nos mueve a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Mire lo que dice el apóstol Pedro. A mí me fascinó. De hecho, yo iba a predicar nada más eso, nomás lo que voy a leer ahorita. Pero pues fue creciendo. Así que si nos vamos a las 5, aguántense tantito, como quiera les va a servir. No se crea. Sigo leyendo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo de Jesucristo, ¿se está identificando? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por Él hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pero fíjese, dice, ¿por la justicia de quién? Léalo. ¿Por la justicia de quién? De nuestro Dios y Salvador. ¿De nuestro qué? Está hablando de su divinidad. Por Él hemos alcanzado lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas, de lo que Jesús hizo, nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. ¿Para qué? Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Por todo lo que Jesús hizo por nosotros, somos participantes de la naturaleza divina. Dios, las virtudes de Dios vienen a llegar a nuestro corazón, a nuestra alma. Hoy te lo voy a explicar más. Que algunos van a decir, ¿cómo es eso? Y así le puse al tema que sigue, ¿cómo es eso? Verso 4, lo vuelvo a leer. Por medio de estas cosas, de lo que Jesús hizo, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, todas las promesas de Dios, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Claro, si yo tengo la naturaleza divina, me va a mover a apartarme de lo que Dios odia. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, que el Espíritu Santo es Dios, Él va a influir, te va a mover a las cosas de Dios. Tu naturaleza humana te va a mover a lo que el hombre busca, el ser humano busca. Cuando diga hombre me refiero a la humanidad.
a lo que el ser humano busca. El Espíritu Santo nos mueve a lo que Dios ama, lo que Dios quiere, lo que Dios busca. El más grande milagro que un ser humano puede tener es que Dios venga a morar en tu corazón. Para muchos es incomprensible. Pero sucede. Por eso mismo, porque somos los creyentes en Jesús, somos hechos participantes, se nos invita a participar de la naturaleza divina. Por eso mismo, poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Voy a explicar, esto está muy largo, lo voy a decir rapidito. A vuestra fe virtud. Virtud es moralidad de alto grado. Porque soy participante de la naturaleza divina, debo poner diligencia en tener una moral alta. A la virtud, conocimiento, conocer más de Dios. Al conocimiento, dominio propio. Si ya conozco, pues voy a controlarme. Al dominio propio, paciencia, porque tengo que soportar y aguantar. A la paciencia, piedad. La piedad es el amor y el servicio a Dios de todo corazón. Y a la piedad, afecto fraternal, amar a los hermanos. Y al afecto fraternal, amor. Si estas cosas abundan en vuestro corazón, en vosotros, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. En este pasaje vemos la obra de Dios viniendo a tu vida y la responsabilidad humana de esforzarnos por obedecer al Señor. Voy muy rápido, Si siente que voy muy rápido, hágame así para irme despacito. Aunque la verdad no sé si me están entendiendo. ¿Sí? Están así. Bueno, a ver, una sonrisa. Eso, muy bien. Me voy al punto 3. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo esa parte de Dios viene a mi vida? Pues porque somos engendrados por Dios. Oiga lo que dice la Escritura. Son pasajes que tú conoces, pero tenemos que armar el rompecabezas para entender lo que pasa. Dice: mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que recibieron a Jesús, a los que le reconocieron como el Hijo de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos no nacieron de sangre, no están hablando de la naturaleza humana, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que somos engendrados o nacidos de ¿quién? Nacidos de Dios. Una persona que se entrega, lo primero que tiene que hacer una persona es entender quién es Jesús. Es el Hijo de Dios y creo en Él. Entonces me rindo a Él. Esas 3 cosas tienen que pasar para que tú recibas la vida que viene de Dios: conocer a Jesús, creer en Él y rendirte a Él. Dígalo conmigo. Primero, conocer a Jesús. Luego, creer en Él, sé que Él es Dios, y rendirte a Él. Cuando eso haces, Dios, voy a decir la parte de Dios, pero Dios, porque el Espíritu Santo no es una parte, es cuando viene y penetra en tu vida, en tu alma, y ocurre lo siguiente. Juan capítulo 3. Le respondió Jesús: vino un maestro judío de alto grado, un famoso judío, maestro de religión, insatisfecho porque aunque practicaba la religión judía,
no tenía seguridad de salvación. Creía en Dios, practicaba la religión, iba a las sinagogas, guardaba la ley, pero no tenía lo que necesitaba. Entonces va Nicodemo y le habla a Jesús. Y Jesús nomás lo vio y dijo: ya sé que vienes. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía. Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, nace de agua y de ¿qué? Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es la naturaleza humana, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es la naturaleza divina. No te maravilles. Fíjese la frase, ¿qué dice? Os es necesario, a todos los seres humanos les es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, ni puedes ver el reino de Dios, ni puedes entrar en él. Jesús dijo: si yo echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado, pero ustedes no lo pueden ver por incrédulos. Nacer del agua es arrepentimiento. Nacer del Espíritu es la vida de Dios que viene a tu vida. Cuando Nicodemo lo entendió, al final de los evangelios se ve que él fue nacido de nuevo. ¿Y cómo nació de nuevo? Jesús le dijo: el que cree en mí, cuando yo sea levantado en la cruz, el que cree en mí y se rinda a mí, va a experimentar un nuevo nacimiento. Va a experimentar dígalo, quiero oírlo, ¿un qué? Un nuevo nacimiento. Yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo. Era un joven, tenía 18 años. Era religioso, iba a la iglesia. Fui a un campamento atraído por una muchacha. En la segunda noche que oí la predicación, me fui al monte y le hablé al Señor y le dije: yo creí que te conocía, no te conozco. Dame una razón para vivir. Así le dije: dame una razón para vivir y te voy a seguir. Esa noche mi vida cambió para siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios entró en mi corazón. Hágale así, ayúdeme, hágale así. Hágale, no es de vergüenza. Eso tiene que pasar en tu vida. Si no naces de nuevo, si el Espíritu de Cristo no entra en ti, ni puedes ver pasar a Dios caminando frente a ti, ni vas a entender de Dios nada. Primera de Corintios 3: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Fuiste hecho participante ¿de qué? ¿De qué? De la no están entendiendo. ¿De la qué? De la naturaleza divina. El Espíritu de Dios está en vosotros. Llegó la naturaleza divina a ti. Eres carne, eres hombre, eres humano,
pero hay algo de Dios en ti. No algo, Dios en ti. Cristo vive en mí. Si tú rendiste tu vida, tú entendiste quién era Jesús, creíste en Él y te rendiste, Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. ¿Puedes decirlo? El Espíritu de Cristo que mora en los creyentes les hace participar de la naturaleza divina. Él es el divino, Él es el que tiene la naturaleza divina. No somos Dios, no nos hace dioses ni iguales a Dios, sino que somos ¿qué? Movidos por Dios. Son frases que yo escribí. Es el Espíritu de Dios el que nos mueve a pensar, a actuar conforme a la voluntad de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, tiene un voy a hablarles como niños chiquitos a ustedes. Tiene un bebé aquí. Tú eres un bebé. No conoces a Dios. Lo primero que te va a dar es hambre. ¿Has visto a los niños? ¡Ah! Ya nació. Dale de comer. Eso es lo que necesitan los que se convierten a Cristo, alimentarse ¿de qué? De la palabra de Dios. Y entonces cuando una persona nace de nuevo, empieza a decir: yo quiero orar, yo quiero que oren por mí, yo quiero leer la Biblia, quiero oír la palabra, quiero saber más. Sí, hay vida. Cuando una persona dice: yo le entregué mi vida a Cristo, y ni tiene hambre de la palabra, ni le interesa estar en la iglesia, ni servir a Cristo, ni ora, sus oraciones son: ay Diosito, ayúdame, hasta ahí llegan. No ha nacido de nuevo. No hay nada, no hay Dios ahí. Dice Romanos 8:14: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Fácil, es una fórmula fácil. Si Dios te guía, es porque eres de Dios. ¿Se entiende eso? Todos los, te lo voy a decir al revés, todos los hijos de Dios son ¿qué? Son guiados por Dios, son movidos por Dios, son impulsados por Dios. Estás aquí porque Dios te trajo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, somos todos hijos, por el cual clamamos: Padre, Abba Padre. Soy adoptado, soy hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios fue enviado a mi corazón. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu humano de que somos hijos de Dios. ¿Le gusta esto o no le gusta? A mí me fascina, por eso lo estoy predicando. Fíjese, el que está en Cristo, aquel que recibió esa naturaleza divina, ese gran Dios que es el Espíritu Santo, con todo su poder, y viene a morar en nosotros, nos da privilegios que otros no tienen. Si no tienen el Espíritu Santo, yo le digo a mi esposa: no, me están bien tapados, no entienden nada. Fíjese, entonces Mateo 13, entonces acercándose los discípulos le preguntaron: pues, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. ¿Oyó eso? A los que nacieron de nuevo y recibieron el Espíritu de Cristo en su vida, les es dado por Dios como don, como regalo, entender la palabra. Le dijeron los discípulos: ¿por qué a la gente les hacen parábolas? Yo hubiera dicho: porque están bien tapados, como norteño.
Porque a ustedes les abrieron el entendimiento, porque el Espíritu de Dios les abrió los ojos, pero a ellos no. Pues a cualquiera que tiene se le dará, y al que más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué? ¿Están leyendo o no están leyendo? Porque viendo no ven. Repito el 13, porque les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ¿y qué? No entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. No oyen, no entienden, no ven, no comprenden, no se pueden convertir, no se pueden salvar. Pero bienaventurados vuestros ojos, les dijo a los discípulos, porque ven. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y lo que oís y no lo oyeron. Ustedes tienen ese privilegio. A nosotros se nos ha concedido entender la palabra de Dios. A nosotros se nos ha concedido orar, y nos hincamos y oramos, y se abren los cielos, y Dios oye nuestra oración, porque somos hijos de Dios, adoptados hijos de Dios. Nuestra oración es guiada por el Espíritu Santo. Tienes que darte cuenta, hijo de Dios, hombre, mujer, hija de Dios, tienes que darte cuenta que el Espíritu Santo está en ti. Él te va a mover. Cuando el Espíritu Santo llega, Dios odia el pecado. Si una persona tiene el Espíritu Santo, no le gusta el pecado. Cuando hay mucha maldad y borracheras y cosas, no le gusta. Y si un creyente ofende a Dios, se siente muy mal. Oí a un hombre orando o llorando, un siervo de Dios hace muchos años, llorando. Y le dije: ¿por qué lloras? Dijo: me duele mi pecado, me duele. El Espíritu que está en mí no permite, no acepta, no quiere eso. Yo voy a leer un pasaje que me voy a brincar porque el tiempo se me está acabando. Bueno, no, lo leo. Al cabo, leidita de pasadita. El Espíritu Santo hace la diferencia. El Espíritu Santo hace la diferencia. Es Él. 1 Corintios 2. Pero Dios nos lo reveló a nosotros, las cosas que entendemos. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios que conoce a Dios viene a mí y me revela a Dios. De esas cosas hablamos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, satánico, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De esas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el de la calle, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. Por eso mucha gente dice: pues no entiendo, pues no entiendo la Biblia, pues no entiendo. Porque necesita nacer de nuevo. Tenemos que hablarle de Jesús,
decirle quién es Jesús, y si él cree en Jesús y se rinde en Jesús, el Espíritu Santo va a ser enviado a él y entonces va a entender a Dios y va a ser movido por Dios. Así que en nosotros operan dos naturalezas. Levanten las manos los que saben que son creyentes en Jesucristo. Muy bien, a ellos les hablo. Así que nosotros operan las dos naturalezas. Por un lado, la humana, que me arrastra ¿a qué? Al pecado. ¿Quieren chicharroncitos de la Ramos? Es pura grasa, es mala, te va a matar, pero sabe tan sabroso. Te va a matar, pero está tan sabrosa. El pecado te va a matar, pero sabes qué delicioso. Tenemos la naturaleza humana, pero tenemos en Cristo la naturaleza divina. Así que el Espíritu nos jala para acá y la carne para acá, y el Espíritu para acá y la carne para acá, y yo tengo que decidir qué voy a hacer. Si camino para la carne, voy a ser un hombre carnal, pelonero, chismoso, rencoroso, tacaño, egoísta, todo lo malo. Si me muevo para el Espíritu Santo, voy a ser una persona misericordiosa, lleno de amor, santo, limpio, recto, justo, porque son las cosas que el Espíritu Santo ama y para allá nos mueve. Y si te quedas en medio, pues te atarantas. ¿Qué haces? ¿Para dónde vas tú? Pues no sé. No os engañéis. Gálatas 6. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No se engañen. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sí, si tú, ¿qué es sembrar para el Espíritu? Sembrar para el Espíritu es buscar la palabra de Dios, es orar. ¿Sabe usted que la oración es uno de los puntos más débiles en las iglesias? El privilegio de hablarle a Dios no lo usamos, o lo usamos tan poquito que no vemos la gloria de Dios continuamente a nuestro lado. Jesús dijo: todas las cosas que yo hago, ustedes también las van a poder hacer. Pues sí, pero Jesús estaba entregado a servir al Señor, y los apóstoles se entregaron a servir al Señor, y nosotros nos entregamos al fútbol, al béisbol. Sembrar para el Espíritu es buscar las cosas de Dios, es comprometerse con Dios, es servir a Dios, es leer la palabra, es meditar en la palabra, es comprometerse con Dios. Yo estoy orando ahorita y estaba antes de subirme aquí: Señor, voy a hacer esto y esto y esto, me estoy comprometiendo contigo por este mensaje. Me está hablando a mí Dios antes que a ti. Entonces debes tener conciencia de quién eres. En Cristo somos hijos de Dios, engendrados por Dios, somos hechos participantes de la naturaleza divina, pues el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso podemos oír a Dios, ver las manifestaciones de Dios, tener comunión con Dios, entender la palabra de Dios. Podemos servir a Dios con los dones que Dios nos dio. Por tanto, si sabemos quiénes somos, debemos vivir como hijos de Dios, que el mundo vea lo que es ser un verdadero hijo de Dios, para que sean motivados a rendirse a Dios. La mejor forma de salvar almas es que tú vivas como hijo de Dios, que el Espíritu Santo controle tu vida,
domine tu vida para hacer amor, misericordia, justicia, bondad, santidad. Habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida, pero que se vea. Ser piadoso es obedecer a Dios con todo su corazón, pero que se vea. ¿Pero qué? Que se vea. Si alguna persona presente no se ha rendido a Cristo y le quiere abrir su corazón a Dios esta tarde y decirle: Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, creo en ti y me quiero rendir a ti, quiero esa vida de Dios en mí. Si alguna persona no lo ha hecho pero quiere hacerlo hoy, me gustaría que me lo indicara levantando la mano para orar por ti, para orar contigo ahorita. Nomás levanta tu mano, no voy a pedir que hagas más cosas. ¿Hay alguien que quiere rendir su vida a Cristo hoy? De los presentes, nacer de nuevo otra vez por el Espíritu Santo. Hay una persona, gracias a Dios. Hay más personas por acá. Aquí hay otras personas. Voy a pedirles que ahí en su lugar los voy a guiar en una oración. A ustedes que levantaron la mano, los voy a guiar en una oración. Pero ustedes deben orar no como un rezo, sino como algo que nace de su corazón. Le vamos a hablar al Señor Jesús. Y voy a pedir a los demás creyentes que oren por ellos y los bendigan. Tú que levantaste la mano, sigue esta oración. Háblale a Dios de la siguiente manera. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesucristo, he oído tu palabra. Y quiero decirte que creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a dar tu vida por que vino a dar su vida por nosotros, para librarnos de la condenación. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame de todos mis pecados. Creo en ti y quiero rendirme a ti esta tarde. Me rindo a ti, Señor. Quiero que seas mi Señor y mi Dios desde hoy y todo el resto de mi vida. Te abro mi corazón, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu venga a vivir en mí y me haga una nueva persona, un nuevo nacimiento en mi vida. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias por limpiarme. Gracias por recibirme y adoptarme como un hijo tuyo. De ahora en adelante pongo mi confianza en ti, Señor. Tú serás mi Dios, mi único Dios, eternamente y para siempre. Amén. Dios les bendiga.